Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast en De Personas Radio. Periódicamente recogemos aquí tendencias, entrevistas, debates de temas de actualidad sobre el mundo de la empresa y la gestión de personas. Estaremos contigo durante los próximos minutos, así que gracias por escucharnos, por compartirnos y recomendarnos y por ser parte activa con tus comentarios. Recuerda que tu opinión nos hace ser mejores. ¡Empezamos! Soy Raúl Castro y hoy vamos a hablar de sectores maduros, vamos a hablar de industrias exitosas en el pasado y cómo se tienen que adaptar a estos momentos de incertidumbre y de dificultad. Y para ello tenemos a Angelo Caputi. Angelo, muy buenas. ¿Cómo estás, Raúl? Qué gusto saludarte y verte. Es un gusto para mí, tenerte aquí como invitado. Angelo, te he perseguido, sé que soy un poco pesado, te he perseguido, te he tenido ahí dándote la lata más de la cuenta, pero claro, el que algo quiere, algo le cuesta, ¿no? Así que gracias por estar aquí. Antes de nada, quiero decir a las personas que no conozcan o que no hayan oído de Angelo, él es presidente ejecutivo en Banco Guayaquil. De Guayaquil, ¿qué puedo decir? Pues que es la segunda ciudad más poblada de Ecuador, después de Quito, que tiene una población de más o menos unos 3 millones de habitantes, que es hoy el principal centro económico y de recursos culturales y financieros de Ecuador. Del Banco Guayaquil, pues que yo me enamoré desde que empecé a conocer las historias del Banco Guayaquil, ¿no? Es un banco pues octogenario, bueno, casi ya tiene 100 años, porque dentro de 3 años haréis 100, nació en 1923, ha sufrido pues muchas reconversiones y por no hacerme muy extenso, me salto directamente hasta 1990, en donde se incorpora Angelo como vicepresidente ejecutivo de finanzas y empieza la modernización del banco, ¿no? Son unos años en donde el mundo está cambiando radicalmente y el banco no puede ser de otro modo quien lo haga, ¿no? Y en 2012, Angelo empieza su función como presidente ejecutivo después de haber pasado por diferentes puestos y desde ahí comienza otra renovación profunda, incluyendo la renovación de la marca y de la imagen corporativa. Hoy, por no hacerme muy extenso y no robarle tiempo a nuestro invitado, hoy es el tercer banco por utilidades, el tercer banco de Ecuador por utilidades, si no tengo mal los datos, y tiene, y eso me ha recordado a mis tiempos de banca en Bankinter, un ratio de calificación de riesgo bajísimo, una morosidad bajísima, lo que le permite ser el primer banco en calificación de riesgo, ¿no? La morosidad baja se suele equivaler a una calificación de riesgo alta, la más alta que tiene por delante del Banco Internacional, de Diners Club, de Citibank o del mismo Banco Pichincha. Bueno, yo no sé si ha sido una introducción muy larga o no, porque a mí, más que los datos, lo que me interesa es situar al personaje, a la persona que hay detrás. Y yo quería hablar con Angelo, pues de personas, ¿no? De las personas que han hecho posible todo esto, que además de él, pues hay un grupo humano detrás, ¿no? Y cómo estas personas en estos sectores tan maduros, en estas industrias exitosas, han tenido y tienen que reinventar su propio negocio. Angelo, ¿cómo lo estáis haciendo? ¿Cuáles son los retos que tienen los directivos en este momento para poder hacer éxito en esto, ¿no? Bueno, Raúl, te agradezco muchísimo. Realmente el banco, como tú bien mencionas, estamos próximos a cumplir 100 años en el 2023, pero creo que vale la pena recordar que los últimos 35, 36 años ha sido el periodo más largo y más exitoso del banco. Comenzó con Danilo Carrera en ese momento cuando adquieren la propiedad mayoritaria de Banco Guayaquil, y de ahí ha venido Guillermo Lasso haciendo un proceso de mejora continua del banco y un proceso de fortalecimiento, y finalmente yo a partir del 2012 que me encargo de ser el presidente ejecutivo del banco, haciendo un proceso de transformación donde un poco me toca hacer o acelerar todo el proceso de transformación en la parte de sistema, en la parte digital, en la parte de enfoque cliente, buscar mucho más mercado,
una vez solucionado un sinnúmero de problemas anteriores del banco. Yo creo que esa es un poco la vista actual del banco, ese es el nuevo desafío, el desafío que lo estamos cumpliendo al estar permanentemente ganando participación de mercado y el estar sobre todo en la mente de nuestro cliente como un banco que lo sirve, un banco que es reconocido en el Ecuador como el mejor app en el Ecuador, el mejor desarrollo tecnológico. En el 2008, sacamos el nuevo formato que es Banco del Barrio, que es prácticamente un barrio cerca de tu casa, hoy por hoy con más de 8.200 bancos del barrio, algo importante para ubicar a tus escuchas. Dentro del Ecuador existen 221 ciudades que se llaman cantones en el Ecuador. Y con Banco del Barrio estamos en las 221 ciudades, o sea, una cobertura absoluta y total, es decir, somos casi la Coca-Cola bancaria, estiras la mano y encuentras a un Banco Guayaquil, yo te diría en zona urbana, a no más de 10 minutos caminando en un carro y probablemente en zonas rurales un poco más el tema, pero prácticamente estamos en el 100% del Ecuador, más allá de que nos enorgullece llevar el nombre de nuestra ciudad, Banco Guayaquil. Lo importante es que somos un banco absolutamente nacional y el cliente lo que quiere es la cercanía, la facilidad, la poder que le resolvamos los temas, y hoy hemos creado un sinnúmero de aspectos, desde la oficina física, el cajero automático, el call center, el app del banco, el web del banco, los bancos del barrio, que son los corresponsales no bancarios, es decir, un abanico de servicio absolutamente completo. Como banco atendemos desde la primera empresa en el Ecuador en ventas, desde las grandes corporaciones nacionales o transnacionales, hasta el microempresario, pasando por la familia ecuatoriana, dándole hipotecas, financiamiento de vehículos, que más que hipoteca es un hogar, ayudándolos a constituir un hogar en la parte física, el tema de financiamiento de créditos de consumo. Representamos 3 marcas de tarjeta de crédito, Visa, Mastercard, y representamos en el Ecuador de forma exclusiva con Banco Guayaquil American Express. Así que ese es un poco el preámbulo de lo que somos, un banco de calidad. Efectivamente, fuimos el primer banco con una calificación AAA neutral y es algo que lo hemos mantenido, y eso se mantiene en base a una buena liquidez, a un buen patrimonio y buenos activos de riesgo, que es fundamentalmente la cartera que tú mencionas. Pero fíjate que el modelo, yo como sabes, trabajé 20 años en banca en España. El modelo de acercar y bancarizar, digamos, a la población, que es un reto que tiene toda América Latina, ¿no? y que yo creo que se va consiguiendo con iniciativas como la vuestra, muchas veces choca mucho con esta parte de la gestión del crédito, ¿no? Porque al final, si tú das el crédito, tienes que darlo muy alto para mantener esta tasa de morosidad baja, y vosotros habéis conseguido casi un poco una ecuación buena, ¿no? Dar buenos créditos, microcréditos, también ser canalizador de ayudas que vienen de otras entidades, ¿no? Como el Banco Interamericano de Desarrollo o como otras entidades supranacionales que os dan fondos, pero vosotros hacéis esa labor de gestionarlo bien, de prestarlo bien, de obtener un buen retorno para el accionista y sobre todo de llevar una facilidad crediticia a gente que hoy lo está necesitando más que nunca, ¿no? Bueno, yo creo que los bancos tenemos 2 claras funciones. Lo primero es intermediar los dineros de ahorro de nuestros depositantes, que es nuestro principal motivo de vida. Es decir, y cuidarlos bien. Y cuidarlos absolutamente bien. Yo a veces en los comités de crédito les digo, miren, hagan de cuenta que ustedes en la espalda, aquí atrás en esta mesa, tenemos a nuestras 10 abuelitas. Unas abuelitas que hoy son viudas, que dependen del dinero que tienen depositado en el banco, que probablemente ya no tienen la posibilidad de volverlo a constituir. Y nosotros cada línea de crédito tenemos que levantarle y decirle, a ver, abuelita, ¿tú me vas a aprobar o no me vas a aprobar? Porque aquí viene tu dinero. Ahí va a parar tu dinero. Entonces, esa es la importancia de esta intermediación. En el mundo se han hecho muchas encuestas de cómo colocar dinero. Y prácticamente en todo el mundo, si uno le pregunta a una persona, ¿a quién le prestarías un dinero que para ti es vital, que va a ser el dinero de la universidad de tus hijos, va a ser tu jubilación, va a ser el dinero que se va a quedar tu esposo? Dime a quién se lo prestaría, dame 3 nombres que encima lo tendrían que tomar, porque sería fácil decir, bueno, yo se lo presto a Bill Gates. Entonces,
va a ser muy fácil la ecuación, pero ahora el ejercicio es que Bill Gates lo quiera tomar prestado de parte tuya. Entonces, esa es la combinación. Y que no sea un familiar. Entonces, la mayoría de las personas no llega al segundo nombre. Entonces, nuestro negocio es confiar en las personas así como confían en nosotros, pero con un análisis, con una técnica. A veces se cree que el banquero debe ser un poco como Papá Noel, entregar el dinero, y eso no es nuestra función. Nuestra función es entregar un dinero que haga crecer al cliente. Lo importante es que el cliente crezca en cualquier dimensión que entendamos crecimiento. Crecimiento en una fábrica, crecimiento con una casa, crecimiento con un mejor vehículo, crecimiento con un crédito educativo, crecimiento con una facilidad de pago. Es decir, eso es lo fundamental. Y luego que el cliente tenga con ese crecimiento la capacidad de repagar el crédito o regresar esos dineros, no al banquero, al depositante. Ese es el ejercicio combinado que es muy importante, que se convierte en algunas ocasiones en un estilo de un arte, pero que es hoy fundamental para tener buena confianza de nuestros depositantes, buena liquidez y sobre todo buena cartera. Fíjate que me he quedado con dos titulares, preparando esta entrevista me he quedado con dos titulares. Uno, el que pones en tu headline en LinkedIn, que dice, mi pasión es que nuestros clientes crezcan. Y otro, tomado también del claim del banco, es, ten claro tu objetivo, nosotros te ayudamos a cumplirlo, ¿no? Y me pareció que eso acerca mucho. O sea, muchas veces la población y los bancos parece que tenemos ahí dos, ¿no? Los bancos siempre se ha dicho que los bancos son esas entidades que te quitan el paraguas cuando empieza a llover y yo creo que ahora está cayendo una buena y vosotros habéis demostrado que sois confiables y que podéis estar cerca de la gente, ¿no? Bueno, creo que hablamos de la primera parte, que es el tema de los créditos. Y en el Ecuador, y hay que hablar de los tiempos que estamos viviendo, en el Ecuador no faltó banca. Hubo banca absolutamente completa y la gente pudo hacer sus transacciones. En el Ecuador nos declararon sector prioritario, o sea, nosotros abrimos oficinas, estábamos en online abierto, la operación del banco se mantuvo bien, velamos por la bioseguridad de nuestro personal y de nuestros clientes que seguían asistiendo a nuestras oficinas. Es decir, la operación del banco funcionó extraordinariamente bien y eso hizo, obviamente, una mayor tranquilidad. Tenía una intranquilidad por el tema de salubridad, pero en la parte económica y en la parte financiera hubo una gran tranquilidad en ese sentido por una inversión que ha hecho todo el mundo, pero la banca ecuatoriana y Banco Guayaquil en particular, de forma muy importante, acercándonos al cliente con bancos del barrio, cajeros automáticos, el app del banco, el web del banco 7x24, y esas son las cosas que creo que la gente apreció en esta época donde no solamente creo que mantuvimos el paraguas abierto, hemos refinanciado más del 37% de nuestra cartera y algo vital e importante, más allá de las operaciones que hemos dado durante los últimos 5 años y que siguen vigentes, obviamente, en 2 semanas pudimos reestructurar a estos clientes sin que ellos asistan al banco, lo cual fue absolutamente meritorio, con firma digital, con todas las seguridades del caso, y pudimos hacer algo en un tiempo muy corto, y eso creo que es una buena enseñanza en la pandemia. Proyectos que antes nos hubiéramos tomado 3, 6 meses, 9 meses, de repente esto lo pudimos hacer en días, claro. En días. Y creo que la gente sintió el alivio de tener esta preocupación de cómo pago mañana, cuando vieron sus estados de cuenta y cuando el banco les comunicó, miren, tranquilo, les hemos dado 1, 2, 3 meses de gracia, y si ellos quisieran, o los que quisieron, inclusive les dimos algunos años para pagar, con lo cual hay una tranquilidad y una paz espiritual, para llamarlo de alguna manera, en esto que me generaba zozobra e intranquilidad. Más bien nos convertimos en ser fuente de su tranquilidad y de su progreso. Qué bueno. Ángelo, fíjate, para este reaccionar rápido, que hoy se ha dado en llamar toda esta parte agile, ¿no? Que ahora queda mucho más bonito hablar de agile, pero no es más que reaccionar rápido a los problemas, reaccionar pronto, equivocarte pronto si has de hacerlo, sacar enseñanzas de ello y hacer estas entregas iterativas, ¿no? Para poder tener un resultado mejor la siguiente vez, ¿no? Para reaccionar pronto, digo, necesitas también líderes que sepan tomar las riendas del problema y dar soluciones rápidas, ¿no? Y la banca, tradicionalmente también, ha sido un espacio
de personas exitosas que generalmente se hacía la carrera interna, ¿no? Empezabas desde abajo, conocían toda la operación y llegaban a puestos relevantes. Y, amigo, cuando llegan a puestos relevantes, cuando llegamos a puestos relevantes, porque yo estuve en ese lado de la mesa, nadie quiere cambiar, porque cambiar incomoda, cambiar duele, ¿no? ¿Cómo has conseguido que gente que ha sido exitosa haciendo la banca de toda la vida haya cambiado y se haya puesto a favor de estos cambios tan evidentes que habéis hecho? Primero quiero comentarte algo que para mí ha sido relevante. Nosotros hicimos y hemos cumplido una promesa que ha sido fundamental. Y lo hemos hecho porque podíamos hacerlo, porque teníamos la solvencia y la estructura para hacerlo. En primer lugar, dijimos muy claramente que esto lo íbamos a pasar todos juntos. Y eso implica que no hemos separado de la plantilla del banco absolutamente a nadie. Absolutamente a nadie. Y segundo, que íbamos a respetar los sueldos y salarios, que no iba a haber reducción salarial. Eso generó dentro del equipo humano de todo el banco, no solamente de los directivos, que ya respondo a tu pregunta en detalle, una fuerza interior que ha resultado ser la mejor inversión que pudimos haber hecho. Y esa fuerza interior se irradia de que le pedíamos a la gente que trabaje el tiempo que sea necesario para sacar este resultado y nunca tuvimos una objeción. Y esto se da en un equipo humano hoy muy consolidado, muy consolidado. A veces a mí me toca dar la noticia, pero es una noticia que viene de un consenso general absolutamente definido, con todos remando en la misma línea, y eso ha sido supremamente importante. Y lo otro es que no tuvimos fin de semana, sábado, domingo, los primeros días era uno tras otro el tema, y realmente logramos el objetivo de mantener la operación del banco, la bioseguridad. Nos preocupamos mucho por la calidad de la cartera del banco, por la sanidad financiera de nuestros clientes, y nos impusimos también mantener muchísima comunicación. Una comunicación tranquila, pausada, bien pensada con todos nuestros clientes externos, y una comunicación muy cálida y de empatía con nuestro cliente interno y con todos nuestros colaboradores. Y creo que el resultado demuestra que esos pasos que dimos realmente han tenido un fruto importante y han calado en la mente de todos nuestros colaboradores, de tal manera que esta pregunta que tú me dices del equipo directivo, te diría que fue de todos. Todos comenzamos a adaptarnos. Si tú me preguntas, yo no había trabajado en teletrabajo y de repente en 2 semanas teníamos a la mitad del banco trabajando en teletrabajo y la otra mitad no porque no quisiéramos, sino porque había que atender físicamente las oficinas abiertas a nivel nacional, y eso se dio en 2 semanas. Si hubiéramos tratado antes con la vicepresidencia de Talento y Cultura o la vicepresidencia de Tecnología y Operaciones, que en 2 semanas 1.000 y pico, 1.500, 1.700 personas teníamos que estar en las casas, nos hubieran dicho que era una absoluta locura. Sin embargo, frente a la adversidad, realmente salió la casta y salió la capacidad de forma inmediata poder tener todos estos sistemas, que por cierto ya existían y no los utilizábamos. Así que también viéndole, hay que a veces ser positivo y ver el vaso medio lleno. También la pandemia ha generado aptitudes de trabajo positivas y hemos visto la capacidad de reacción de la gente. Y por cierto, ha servido también para descubrir mucha gente muy positiva que de repente no la habíamos visto antes de este proceso. Absolutamente, coincido contigo. Yo creo que estas crisis efectivamente traen enseñanzas. Una de ellas ha sido que hemos acelerado procesos que ya venían dándose en marcha y que probablemente pues, tenían un calendario y de repente se han visto precipitados, y desde luego el que ha sabido adaptarse más rápidamente, el que estaba más preparado, el que tenía las personas pues, más digamos, adecuadas y más comprometidas, yo creo que ha sacado claro partido de ello, ¿no? Y te agradezco esto que has dicho. Fíjate que yo veo muchas empresas, Ángelo, y veo muchos enunciados de misión, visión y valores. Y siempre digo, qué bonito debió de ser el día de la inauguración de esto, porque desde ese día no ha valido para nada más que para adornar pasillos, ¿no? O sea, si los valores, cuando llega un momento difícil, no se ponen encima de la mesa y se hace uso de ellos, ¿para cuándo, no? Y el hecho de que vosotros
le entregaréis esa confianza a la gente diciendo vamos a luchar porque de esto salgamos todos juntos, pues no me extraña que la gente os haya devuelto esa confianza con creces, ¿no? Y que haya dado esa milla extra precisamente cuando más lo necesitabais, ¿no? Oye, ¿cuáles son los retos que tenéis por delante? Que no quiero que saques la bola de cristal para decirme cuándo vamos a salir de esto, porque nadie lo sabe, pero ¿qué retos tienes ahora? ¿Qué retos tenéis ahora como entidad? ¿Qué retos tienen ahora los líderes en el futuro cercano? Déjame contar algo. Yo creo que la pandemia acá en el Ecuador comenzó más o menos el 15 de marzo. Yo te diría que el 15 de marzo al 15 de mayo estuvimos hablando del tema del COVID y todo el tema. Posterior a ese tema y pasado la primera etapa de las reestructuraciones de los clientes, los créditos, las conversaciones con los clientes, ahorita estamos en una actitud de negocio, una actitud de dejar de hablar de COVID y comenzar a hablar de negocio, comenzar a hablar de proyectos, comenzar a hablar de qué más hacemos. Y así sacamos hace un mes una línea de crédito de $40 millones para el financiamiento de mejora productiva y tecnológica. Una de las cosas que percibí dentro de este periodo de pandemia o los periodos de trabajo en la casa es que de repente habían muchas empresas en industria, en servicio, en comercio, que el tema digital o el tema de venta digital, para mi punto de vista y para mi exigencia, se quedaron cortas. Es decir, había muchas de que eran un formulario que era en papel, ahora lo pusieron en una página de internet y con eso ya están en digital y eso es un estándar relativamente muy bajo. Pero muchas empresas también dijeron, bueno, ahorita vamos a preocuparnos de la caja, no vamos a hacer inversiones, vamos a cuidar el tema, entonces hemos sacado una línea para que no pare el proceso de mejora productiva y de incremento de productividad en el Ecuador de $40 millones con 6 meses de gracia, de tal manera que la comienzas a pagar desde el próximo año y con 4 años o 5 años para cancelar ese tipo de crédito. Eso es una manera concreta y no de palabra, de decir, a ver, movamos la producción, movamos la actividad económica y movamos sobre todo algo que es importante, que creo que todos nos dimos cuenta, necesitamos un proceso de un ecosistema digital mucho más amplio. Ese ecosistema no solamente debe ser una institución financiera, que probablemente suelen ser puntas de lanza en los temas digitales, sino que necesitamos hasta los gobiernos seccionales. Nosotros tuvimos acá parado, por ejemplo, el tema de las notarías, el tema del registro de propiedad, el registro mercantil, entonces no podíamos liquidar crédito, hipotecas, en fin, todo el circuito no sirve solo que uno avance en el tema digital o una institución financiera avance, sino que todos debemos avanzar de tal manera a hacer este ecosistema digital donde todos comenzamos a hacer producir. La otra parte importante, no solamente la parte de crédito y depósitos, que es fundamental el sistema financiero, es todos los medios de pago. Y estamos permanentemente, aún durante la pandemia, hemos hecho 2 actualizaciones del app sumamente importantes y probablemente en octubre y noviembre sacamos otras de manera muy relevante para hacer cada vez más fácil y agarrar esta ola importante donde se ha dado un brinco. En nuestro caso, han crecido las transacciones virtuales en un 163%. Imagínate. Nada despreciable, pero en enero teníamos un crecimiento del 83%, o sea que no es solamente fruto de la pandemia. Sino que la gente se ha dado cuenta de que para qué tengo que asistir. Los tenemos abiertos y las vamos a seguir teniendo abiertos. El que quiera asistir, encantado de la vida, va a seguir yendo a las oficinas, pero si por un tema horario no llega o quiere una transacción a las 5 de la mañana, nosotros tenemos 7x24, un sistema de atención al cliente en todo el resto de nuestros canales que le permite hacer su transacción, su transferencia, el saldo, contratar productos, contratar servicios, en fin, toda esta mecánica de no solamente ser informativo en el tema digital, sino transaccional y de postventa y de contratar servicios en el tema. Así que esa es un poco la manera holística como estamos viendo, y ahí hay proyectos, pero al final, y aquí hay algo que es sumamente importante que lo tengamos claro, porque a veces se habla del centro del cliente, y probablemente tú y yo tuvimos una vida donde llegamos a una parte de que había un long play. A mí me gusta la música y de repente había un long play y había que poner la aguja sobre el long play y escuchábamos la música y nos generaba una buen feeling, una buena sensación. Luego de eso fuimos caminando en la vida de alguna manera y apareció el cassette por una manera que uno le ponía para enrollar el tema y uno escuchaba el cassette o grababa de la radio la música que uno le gustaba.
luego vino el Discman y ya vino el disco. En fin, ha habido algún desarrollo, finalmente ha habido el iPad y ahora estamos en Spotify. Pero al final no tenemos que perder la esencia de algo. La esencia no es dónde lo escucho. La esencia es lo bien que me siento por el feeling de la música. Es lo mismo con el cliente. Ayer no es que estaba mal ni va a estar mal atenderlo en una oficina. Eso está muy bien y va a seguir siendo muy positivo. Pero al final lo que queremos es resolverle un problema al cliente y que el cliente se sienta bien atendido, abriendo la panorámica de en qué canal quiere ser atendido. Y eso es lo que no podemos ver, porque hay gente que cree que la tecnología por la tecnología. Y la tecnología es un accesorio a la atención fundamental, que es la atención al cliente. Eso es lo medular. Claro, pero fíjate, tomando con la percha que me dejas con este ejemplo, subiéndome a eso, el disco estuvo con nosotros desde, ¿qué quieres? Desde los años 15, 20, no sé, 1915, 1920, del siglo pasado, hasta los años 90 igual, ¿no? Que, donde se popularizó más el formato ahora son clásicos. Oye, claro, sí, pero estuvo 80 o 90 años con nosotros, ¿eh? El cassette estuvo 20 años con nosotros, pasamos de 80 a 20. El disco solamente estuvo 10 años, no estuvo mucho más el disco, 10 años. Después te has dejado un salto entre medias, que tú y yo hemos llevado en un USB la música, porque éramos en un pendrive, ¿no? La llevábamos ahí. Pero el pendrive estuvo, ¿qué? 6, 7 años, 5 años. Te digo todo esto porque los cambios ya empiezan a ser vertiginosos. O sea, los cambios, la evolución es vertiginosa. Entonces, lo que hoy nos vale, probablemente dentro de unos años, dentro de un año, un par de años, no nos valga, ¿no? Y eso en banca, y de ahí un poco mi insistencia, en banca es muy difícil cambiar el mindset de la gente, ¿no? Sobre todo cuando ha sido exitosa. Oiga, si yo monté esto, si yo hice esto, ahora ¿cómo voy a cambiarlo, no? Me estabas hablando de las oficinas que ya tenéis los servicios, digamos, remotos, ¿no? Y yo me acuerdo que en 2003, 2004, siendo yo director de zona del banco donde trabajé, abrí la primera oficina sin caja física y la gente se echaba las manos a la cabeza hace 18 años, ¿no? Y la gente se echaba las manos a la cabeza, oye, pero... Y yo decía, es que en algún momento dejaremos de utilizar el efectivo como... O sea, se podrán ingresar los cheques, se podrán hacer transferencias, se podrán hacer cosas y tal, y vamos a probarlo, ¿no? ¿Y por qué no? Y esa oficina sigue sin caja hoy, 18 años después, y ya las otras que se han abierto en el banco ya se han abierto sin caja física, ¿no? Dejando los centros de venta como centros más comerciales, ¿no? Pero las resistencias internas, igual a lo mejor yo estoy muy obcecado con eso y en tu caso no las tienes, pero ¿cómo se convence a la gente más que vencerles, ¿no? ¿Cómo se convence de que tienen que cambiar y de que está en vuestro ADN? Porque nuestro centro no es qué tecnología tenemos para el cliente. Nuestro centro sigue siendo el cliente. Entonces, si tu centro es el cliente, el resto es lo accesorio. Pero no es, y probablemente parte de la mención que hace, es cuando estamos centrados en la tecnología. Entonces, ¿cuál es el último desarrollo? ¿Que el blockchain va o no va? ¿Que este tema de la data va o no va? Yo soy un enamorado de la data y creo que el banco es muy data driver en el sentido de que con hoy muchísima información podemos hacer muchísimo más. Pero eso es la parte accesoria. La parte fundamental es que el cliente esté atendido. Ahora, obviamente, hoy está muy democratizada la información a través de Google y todo lo que podemos tener. Entonces podemos googlear, por llamarlo de alguna manera, qué es lo que está desarrollado ahorita en Argentina, qué es lo que está desarrollado en España, qué se está viendo en Estados Unidos, qué se está viendo en Turquía o qué se está viendo en China, y ir diciendo, ok, qué va funcionando y va leyendo. Eso no implica de que estemos tratando de tener una avanzada permanente de qué es lo que hay e ir viendo qué es lo que hay. Por cierto, no todo lo que ha funcionado en algún país funciona en América Latina, y de repente hay cosas que comienzan a funcionar y tienen, como tú decías, el MP3, una vida absolutamente corta. A veces eso también hay que tenerlo en un contexto muy claro. Así que cuando de repente un año después lo vuelves a ver y te dicen, no, ya salió otro tema y ya fue. Entonces, yo creo que permanentemente hoy hay que estar en una avanzada, hay que estar leyendo, hay que estar capacitándose. Yo en este momento estoy haciendo un masterado de innovación y de fintech, precisamente porque creo que parte de una habilidad fundamental de un CEO de un banco hoy y en el futuro mucho más, no es solamente la parte bancaria y la parte financiera o de economía, sino también estar en la onda del tema tecnológico. No digo con esto yo voy a terminar este curso y voy a poder programar, no, pero por lo menos voy a estar
inteligenciado de todo lo que está y como algo ya conozco, pero eso es parte. Pero no podemos perdernos la tecnología por la tecnología, no es. El tema cultural es el cliente. Si seguimos pensando en el cliente, nos va a ir bien y todos tenemos que bailar al lado del cliente, nadie separado del cliente. Claro, fíjate que me dejas dos titulares con esto. El primero es efectivamente poner el cliente como fin último y no solamente centrarnos en los medios para llegar y darle el servicio, que yo creo que ese es un poco el error. Y el segundo es esto que decías de la formación, ¿no? La formación ya no ha dejado de ser. Nosotros hemos hecho tradicionalmente formación B2B, nuestro negocio era ir a las empresas y decir, oye, te ayudo a formar a la gente. Pero hoy ya no estamos en eso. Hoy ya la responsabilidad de formarse es de cada uno de nosotros, ¿no? La necesidad de levantar la mano y decir, oye, voy a brujulear para ver cómo puedo ser mejor profesional en este sitio o en donde esté. Ya no es una responsabilidad de la empresa que me forme o no, sino hasta el CEO, hasta el presidente ejecutivo tiene que estar formándose en las nuevas tendencias sin que nadie se lo pida, ¿no? Y hoy veía en la pandemia que tienes todos los cursos. Absolutamente todos. Si quieres el cartón o el título te puede costar, pero hoy nadie puede decir que no tengo acceso a la información o no tengo acceso a la educación. Entonces, ahí hay parte de un tema de una autoconvicción de que solo mejoramos por la vía del aprendizaje, ¿no? Entonces, yo creo que hoy eso es absolutamente abierto, es un tema absolutamente transversal, ya no es un premio solo para unos pocos, es algo que todos tienen una capacidad de tener acceso y está en el empuje, en las ganas, en las garras de cada uno, decir, a ver, yo quiero informarme más de tal o cual tema. Y hoy hay hasta en YouTube una cantidad de información espectacular de qué se puede hacer o qué no se debe hacer. Probablemente hoy lo difícil sea convertir cuál es la información verdadera y cuál sea falsa, pero que hay información, lo sin duda. Sin duda. Ángelo, no quiero robarte más tiempo. Me siento un osado y un atrevido al haberte robado este tiempo. Es muy tarde en la tarde ya para vosotros, así que te agradezco mucho este rato que me has dedicado y que les has dedicado a nuestros oyentes. Te felicito por todo lo que habéis hecho, desde luego lo que se proyecta, lo que trasluce de la acción que estáis llevando a cabo en Ecuador es estupendo. Así que, Ángelo Caputi, presidente ejecutivo de Banco Guayaquil, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, Raúl. Cuídate. Saludos. Un placer. Gracias. Saludos. Pues hemos llegado al fin de nuestra entrega. Esperamos que haya sido interesante para ti. Si quieres saber más de lo que hacemos, escuchar entregas anteriores o leer las entradas del blog, no dejes de entrar en depersonas.com. Nuestra promesa de valor es ayudar a las empresas en sus procesos de cambio con quienes los hacen posible, que no son otros que las personas. Te esperamos en la siguiente entrega en De Persona Radio. ¡Hasta entonces!